Muy buenos días, estudiantes. Bienvenidos a este día, 25 de enero del año 2021. Iniciamos nuestra clase de historia en este día. El objetivo para este día es identificar las manifestaciones culturales a partir de la descripción del contexto histórico en que se originaron, para distinguir cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad latinoamericana y ecuatoriana en la actualidad. Vamos a revisar la Edad Media. Durante esta época los judíos debían convertirse al cristianismo. No se construyeron nuevas sinagogas hasta los siglos V y VI. Este es un periodo histórico de la civilización occidental comprendido en estos dos siglos. Marca su inicio la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin con la caída del Imperio Bizantino o Romano de Oriente en 1492, que coincide con la invención de la imprenta y el fin de la Guerra de los 100 años. Un final alternativo puede ser el descubrimiento de América en 1453. Con la expansión árabe en el siglo VII, Palestina quedó bajo el dominio musulmán, pero a pesar de ser considerados infieles y ciudadanos de segunda, los pocos judíos que quedaron en Palestina no sufrieron persecución y gozaron de libertad para prosperar en sus negocios, lo mismo que Europa. Dentro de las características principales, como observamos, está en lo espiritual, en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo económico. En el mandato británico de Israel de hoy, vemos que desde un principio la política británica fue indulgente con los judíos y para 1930 la población se había elevado al doble. Los árabes se sentían traicionados por los ingleses tanto por no otorgarles su independencia, violando su derecho de autodeterminación, como por permitir la llegada de cada vez más población judía a la zona. Existían disturbios, pero el mayor se dio en 1929 en el Muro de los Lamentos, considerado lugar sagrado para ambas partes. Hubo más de 250 muertos. A finales del siglo XIX, principios del XX, en Palestina, vivían unas 550.000 personas. 82% eran árabes musulmanes, 12% eran árabes cristianos. Los judíos no llegaban al 5%. Todos convivieron en paz durante las últimas décadas. En la creación del Estado de Israel, podemos apreciar que desde la Primera Guerra Mundial, en 1914-1918, los judíos empezaron a regresar a Palestina, motivados, entre otras razones, por la judeofobia y el anhelo de volver a sus ancestrales tierras promovidos por el sionismo. Hacia 1939, la población judía alcanzó el medio millón y se convirtió en mayoría. En la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, el régimen nazi y antisemita de Adolfo Hitler persiguió, esclavizó y asesinó a 6 millones de judíos de toda Europa, episodio de la historia conocido como Holocausto. Aunque miles emigraron a Estados Unidos y América Latina huyendo del nazismo, muchos lo hicieron a Palestina. Podemos ver que tras el estallido de la violencia por grupos militantes judíos y árabes y ante la imposibilidad de conciliar a ambas poblaciones, el gobierno británico decidió retirarse de Palestina y puso en manos de la ONU la resolución del conflicto. Tras el informe de la Comisión Pell, una comisión internacional que evaluó la situación sobre el terreno, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 29 de noviembre de 1947 un plan que dividía Palestina en dos estados, dando a los árabes y a los judíos una extensión similar de terreno. Observamos
que las etapas claves del conflicto árabe-israelí se divide en 6 momentos. Tenemos la guerra de 1948, la guerra de Suez, la guerra de los 6 días, la guerra del desgaste, la guerra de Yom Kippur y la guerra del Líbano. Hacia el año 1948-1949, la primera guerra árabe-israelí, la creación de Israel provocó el ataque de los países vecinos, fueron derrotados e Israel amplió sus fronteras. Miles de árabes abandonaron Palestina y permanecen como refugiados en países vecinos. La ONU autorizó la constitución del Estado de Israel. El 14 de mayo, David Ben-Gurión leyó la Declaración de Independencia de Israel. El 11 de junio, la ONU consiguió el primer alto el fuego de una larga serie. El 19 de junio se declaró un nuevo alto al fuego que duró hasta el 14 de octubre, cuando Israel volvió a atacar. Israel había ganado su primera guerra. Entre febrero y julio de 1949, el Estado de Israel firmará armisticios bilaterales con los estados beligerantes. La situación estaba lejos de solucionarse, ya que el mundo árabe no aceptaba al Estado de Israel y nació un odio total a este país. La guerra de Suez de 1956. Hace 50 años, la guerra de Suez comenzaba con un ataque israelí apoyado por británicos y franceses contra Egipto. Provocó la intervención conjunta del Reino Unido, Francia e Israel. El 29 de octubre de 1956, las tropas israelíes invaden la Franja de Gaza, Egipcia y la península de Sinaí con dirección hacia el Canal de Suez. La Unión Soviética amenazó con asistir a Egipto y atacar Londres y París. El gobierno del Cairo, por otra parte, estaba volcando el rápido desarrollo basado en la capital occidental. Continuando con este conflicto, encontramos que en 1967, conocido como la Tercera Guerra o la Guerra de los 6 días, comenzó en 1967 tras el bombardeo de Israel a la aviación egipcia. Duró 6 días, donde Israel conquistó muchos territorios, entre ellos la Franja de Gaza y Cisjordania. Atacó nuevos territorios como Sinaí y también los Altos de Golán. Luego vemos la Guerra de Desgaste. Fue una guerra entre Egipto e Israel entre 1967 y 70. Se considera una venganza de lo que fue la Guerra de los 6 días. Egipto desplegaría toda su fuerza sobre las líneas del frente israelí. Ese sería el punto de partida a una serie de ataques que dejarían tocado a Israel. Finalmente, en 1970, comenzaron nuevamente las negociaciones de paz. Continuamos con la guerra de Yom Kippur. Egipto y Siria se equiparon a sus ejércitos con ayuda rusa, atacaron a Israel a fin de recuperar el territorio perdido en 1967. Tras algunas victorias iniciales árabes o israelíes, lograron invertir los papeles y conservar todo el territorio capturado en el 67, cruzando el canal de Suez hasta Egipto. Egipto pudo así desalojar y abrir el canal en 1975. Y la guerra del Líbano. Durante el verano de 1982, Israel puso en marcha nuevamente una gran ofensiva contra el país vecino. Las fuerzas israelíes ocuparon Beirut hasta 1983, luego se retiraron al río Agualí al sur del país. Durante la ocupación israelí de Beirut, el 16 de septiembre, se permitió la entrada de milicias cristianos falangistas libaneses a los campos refugiados. Vemos que en 1993 hubieron unos acuerdos en Oslo, una serie de acuerdos firmados entre el Estado de Gobierno de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, para encontrar una solución al conflicto entre ambos pueblos. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Recuerden esto, queridos estudiantes. En los anexos les dejo el video. Así nació el Estado de Israel. Recuerden siempre leer su libro de historia. Tengan todos ustedes un bendecido día.